Nación presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor. A todos y cada uno de ustedes, gracias por estar presentes en este día. Les pido que ahí donde estén agachen la cabecita, cierren los ojitos en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ora conmigo, Padre amado, dile Padre Santo. En esta mañana, Señor, una vez más subimos a tu presencia, Señor, y nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia. A ti te ha placido que estemos con vida, Señor. A ti te ha placido que estén con vida nuestros familiares, Señor, desde el más pequeñito hasta el más grande, que esté con vida el papá, la mamá, los hijos. Gracias, Padre Santo. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Bendito eres tú, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por permitirnos una vez más poder hablar de tu palabra, escudriñar tu palabra. Gracias, mi Rey. Padre Santo, Padre amado, ahí donde estén escuchando tu palabra, bendiciones también les damos y enviamos en tu nombre y en el nuestro, Señor, ahí a la Argentina, al Brasil, España. Muchos países, Padre Santo, que están viendo y van a ver también en diferido esta filmación, este video, y hoy en día también aquellos que están presentes en este momento. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hablar de tu palabra. Me niego a mí mismo, Señor, soy un gusanito en esta tierra, nada soy, Señor. Utiliza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Utiliza, Padre Santo, mis labios, mi voz, Señor. Seas tú hablándoles a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. Amén y amén. Muy buenos días, amaditas, amados. Hoy día vamos a ver y continuar con esto de las 7 iglesias. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que se suscita en estos últimos tiempos también? Porque lo que manifiesta la palabra de Dios en las 7 iglesias también es para nuestros tiempos. Y aquí tú verás dónde te vas ubicando, en qué iglesia habíamos visto todas las iglesias. Y esta es la última iglesia, la Odisea. Esa era una iglesia, obviamente, que el Señor no le reconoce nada a esta iglesia. Y la Odisea, vamos a ver inicialmente aquello que es la parte histórica, que es fundamental que podamos también conocer. La Odisea, como tenemos ahí en estas diapositivas, podemos ver que ha sido fundada en honor a Lodis, que sería la Odisea. Es quien ella es la esposa de Antíoco II. Entonces, en honor a su esposa, fundan esta ciudad que es la Odisea. Obviamente que deriva de su nombre. Entonces, en esa época, la Odisea era un pueblo sumamente millonario, donde en esa ciudad habían muchas fábricas. Entonces, ¿qué hacía este pueblo? En este pueblo manifestaban que lo que dice el pueblo se debe acatar. Entonces hablaban de que, bueno, en estos tiempos se podría ver que dice la Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. De la misma forma que en la Odisea se manejaba aquello. Entonces, ese pueblo se había empoderado de toda esa riqueza que había, de todo ese dinero, pero ese dinero y todo aquello también llevaba a mucha perdición de la gente, como hoy en día se ve. Entonces, dejaban de lado a Dios. Y es un error cuando en estos tiempos dicen Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y esa es una mentira. Y como comúnmente lo manifestamos, es una mentira del diablo. Porque hay cosas que te llevan a cosas pecaminosas. Y esto lo digo por experiencia, porque yo he sido autoridad de este país, ahí en el Parlamento, ahí en la alcaldía. Entonces, esto te lleva a perdición. Y digo que he sido autoridad antes que sea cristiano,
antes que me dedique a Dios, antes que el Señor me rescate de esa pecaminosa vida de la que tenía. Metido en política y en tantas cosas. Bueno, no es el tema este, pero de la misma forma, la Odisea estaba actuando en esa época y de la misma forma hoy en día actúa, porque hay muchos que van a postularse a elecciones y metidos en política y tantas cosas. La palabra de Dios dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lastimosamente, muchas personas que se autodenominan muchos pastores, muchos evangelistas y tantos, van dedicándose también a la política. Y aquello la palabra de Dios rechaza, como rechaza a la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, esas personas estarían integradas en la iglesia de la Odisea, a la cual nuestro Señor no le dice nada, no le reconoce, es más, recrimina todo aquello que sucedió. Entonces, podemos ver inicialmente todo aquello. Esta iglesia estaba entre Colosa y Filadelfia, que habíamos visto anteriormente, más o menos a unos 68 kilómetros al suroeste de Filadelfia. Ahí tenemos algunos gráficos de lo que ha sido Filadelfia, mejor dicho, la Odisea, y hoy en día también aquello que ha quedado de esa ciudad que era sumamente próspera. También podemos ver, y continuando con algo de la historia, porque es interesante de que veamos esto, cómo hay esa similitud en cómo era la ciudad y cómo son las personas que han vivido ahí. Era una ciudad muy importante, como decíamos, era muy próspera, había mucho dinero, habían muchos comerciantes en la época en ese sector. Entonces, esta era una ciudad la más rica, podríamos decir, de Asia Menor. Ahí habían muchos bancos, como hoy los ves tal vez en muchas de nuestras ciudades, y hacían numerosas transacciones. Venían de toda Asia a hacer transacciones a esa ciudad. Había de esta misma forma muchas fábricas ahí, ¿no? Entonces, tal era la riqueza que cuando esta ciudad ha sido destruida el 60 antes de Cristo, sus habitantes inmediatamente por el dinero que tenían sin pedir ayuda de Roma, la reconstruyen nuevamente, ¿no? Sin ninguna ayuda. Entonces ahí veían el poder económico que tenían. Ahí también habían en estas fábricas de manufactura, confeccionaba mucha ropa de lana negra, de lana muy finísima. De esta misma forma también ahí en la Odisea estaba la escuela de medicina, una escuela ocultista. Ahí se nombra en la historia a muchos, a Zeuxis, Alejandro Filetes. Entonces, ellos han sido los doctores. ¿Qué producían en eso? Lo que hasta hoy en día se conoce. Producían inicialmente un ungüento que era bueno para los oídos, para el dolor de oído, pero también ellos producían ahí colirio para las enfermedades de la vista. ¿Cómo producían y cómo era esta situación? Producían en función a una roca que se encontraba en la zona. Y esta roca molida, purificada y tantas otras cosas más, servía como colirio para las personas que vivían en la época ahí en la Odisea. Ese colirio también hoy que tal vez lo conoces, ahí tenemos un gráfico del colirio actual, obviamente ya producido más científicamente. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto al colirio y a todo aquello. Para que podamos ir, dice, estamos hablando de Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Ahí está el mensaje a la Odisea. La palabra del Dios viviente dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El versículo 15 añade y dice: yo conozco tus obras, dice, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a, en este día, hacer un estudio hasta el versículo 16 y si nos alcanza hasta el 17 como primera parte. Y la segunda parte iremos hablando con respecto a los demás versículos. Entonces, habla también acá y la palabra de Dios acerca de lo que estábamos viendo y aquello que es esto que es el colirio. Y este colirio que hoy en día también lo puedes conocer y se puede ver en cualquier otra farmacia. Pero ¿qué más podemos ver acerca de la Odisea con respecto a lo que es la historiación? Podemos ver, por ejemplo, que esta ciudad fue destruida el 494 antes de Cristo y posteriormente no pudo recuperarse porque han habido ciertas problemáticas. Hoy en día es un pueblo pequeño, un pueblo chico ahora. Era una iglesia, como dice la palabra de Dios, tibia, como hemos dado lectura. Pablo manda a la iglesia de Colosas que le lea esta carta de la que hemos hecho lectura hace un momentito atrás, que está en Apocalipsis 3:14 en adelante. Entonces Pablo habla y dice, esta carta llevan y leen. Ahí tenemos a Pablo, manda que se pueda dar lectura. Colosenses 4:16 habla de aquello y dice así, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de las odicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué está manifestándole? Que había una especie de sincretismo entre lo que era la Odisea y Colosas. ¿Por qué? Porque venía, esto es algo interesante, ¿no? Que Dios manifiesta y la historia también se ve ahí, que Colosas era como 10 kilómetros, un tanto, si vale el término, más arriba que la Odisea. Y de Colosa venía un río que era sumamente frío. Y en la Odisea habían aguas termales. Como ahora hay aguas termales, muchos de ustedes han debido estar allí en sus países donde nos están escuchando. También hay aguas termales. Bueno, aquí en Bolivia, de donde estamos transmitiendo de la casa de oración, las aguas termales que son en Vizcachán y Urimidi, y bueno, y en muchos otros lugares. El agua está En hirviendo, que es Carabuco también. piso. Entonces, en la Odisea habían muchas aguas termales. Eran aguas sumamente calientes. Entonces se mezclaban las aguas que venían de Colosas, por eso acá hablamos de colosenses, se mezclaban en cierto lugar con las aguas de la Odisea, caliente y frío, y salía agua tibia. Imagínense, hasta el agua ahí era de esa forma, eran tibios en función y podían conseguir la tibieza del agua en ese sector. Obviamente porque habían estos ríos. Pero ahí vemos también que Epafras es quien en ese momento va y lee la carta porque Pablo le manda a Epafras para que lea esta carta. Entonces, era una iglesia, ¿cómo? ¿Por qué le manda esta carta? Era una iglesia orgullosa, era una iglesia no tenían mucha ignorancia de la palabra, se creían autosuficientes, o sea, no se basaban en lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y hoy en día puedes ver también muchas iglesias que están así, que se creen autosuficientes, que creen que su capacidad por tener un cierto grado de estudio, muchos de ellos así confundidos, creen que conocen. Cuando se les habla a la iglesia de la Odisea y se les dice, cambia tú, dicen, no, el que tienes que cambiar eres tú. Yo estoy bien y mucha gente está ahora solamente hablando de la parte económica en muchas denominaciones. Todos aquellos que se les denomina o se les llama a personas que no van con la palabra de Dios tal cual está escrita. Y se han llamado a denominar en esto, se han denominado en este mucho tiempo
apóstoles, profetas y todo aquello, porque andan confundidos con respecto. Ellos en sus denominaciones, en sus congregaciones, no hablan esta palabra. Porque en otras palabras, acá también nos dice que ellos son la Odisea. Porque hay orgullo, un orgullo fariseico, ignorancia, una autosuficiencia, una complacencia. Ellos están tranquilos, dicen, no hay problema, así estamos bien. Entonces, son engreídos espirituales, obviamente. Entonces, esta iglesia es de esa forma, tiene esas características que podemos ver y que el Señor también les recomienda que cambien, porque Él viene muy pronto a las nubes y se va a llevar una iglesia limpia y sana. Porque ¿qué es lo que pasa en el ser humano? Cuando uno tiene más dinero, se vuelve más miserable. ¿Y por qué diremos más miserable espiritual? Porque muchas de estas personas solamente llamaban a sus reuniones ahí en la Odisea a personas que tengan el factor económico. Como decíamos, esta era una ciudad tan rica, llamaban a los empresarios y con todos ellos hacían todas sus reuniones. Hay muchas denominaciones que hacen lo mismo, que eligen a aquellos que dan sus diezmos en cantidad, aquellos que tienen mucho dinero, y están equivocados. Es una iglesia de la Odisea. Esto le sucedía a esta iglesia. Vamos a ver qué le dice, haciendo un resumen. ¿Quién es el mensajero? Dice el amén, el testigo fiel y verdadero desde el principio de la creación de Dios. ¿Qué cosas buenas le habla a esta iglesia? No le habla ninguna cosa buena. ¿Qué cosas malas le dice? Que ni eres frío ni caliente, como habíamos leído. Ojalá fueses frío o caliente. Por esto te vomitaré de mi boca, dice el Señor. No quiere esas iglesias tibias. Y hay muchas que son tibias en este momento. ¿Qué exhortaciones le da el Señor? Que compres, le dice, oro refinado en fuego. Seas vestido de vestiduras blancas. Unge tus ojos con colirio, le dice, porque ellos vendían colirio y había la escuela de medicina y de oftalmología, como sería hoy. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor habla en este tiempo a todos ellos, dice, arrepiéntete. Y esas promesas al vencedor, porque hay promesas también. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero si no hacen ese procedimiento, será un tanto difícil. La iglesia va a ser vomitada. Y esta iglesia, la Odisea, es de esa forma. Y ella es la vomitada. En el año 62 antes de Cristo, habían 7,000 judíos que vivían ahí en la Odisea. Pero ¿qué pasaba? A los judíos, a ellos también, les decían que puedan ellos manifestar su cultura, pero aún así, estos judíos andaban en pos del dinero, como ahora muchos se pueden denominar cristianos, pero solamente es de rótulo. No hay un verdadero, una verdadera transformación en sus vidas. No han recibido el Espíritu Santo de Dios. Pueden ser cristianos por años, 10, no sé, 20, 30 años, pero en la práctica no han recibido al Señor. Y esta iglesia era así. Lo que sucedía con esos 7,000 judíos ahí, que deberían transformar, pero no ha sido así. Entonces, esas sus costumbres, más bien las tergiversaron e hicieron un sincretismo con todo aquello mundano que había en la época. Entonces, habían en ese momento muchas mansiones, tremendas mansiones. Pero ¿qué es lo que pasaba? Solamente se dedicaban a la parte económica. Entonces, buscaban el placer, porque donde hay económico, donde no tienen a Dios, hay prostitución y un sinfín de cosas. Y eso existía. Imagínense en esa ciudad que era tan majestuosa, en esa época, que habían edificios, había un estadio, había un hipódromo y habían 3 grandes teatros y aguas
termales, esos baños de aguas termales. Este es un gráfico que le mostramos ahí al costado donde está el puntero. Aguas termales donde ellos, bueno, estaban felices y ahí también había mucha prostitución. Esa es la iglesia de la Odisea. Dinero, dinero, más dinero. Y esa era su idea. Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Él, Epafras, iba y hablaba y leyó también la carta, pero la gente no quería cambiar. Consideraba, como hoy en día, cuando se dice a muchas personas o a algunos pastores que hemos tenido la oportunidad de hablarles y decirles que están equivocados, y ellos no creen en aquello. Ellos quieren tener edificios grandes, ellos quieren tener gente en cantidades, pero engañando en la palabra, y solamente son motivadores. No hablan de la palabra, no hablan de estas cosas, están engañando al pueblo. Ciegos que llevan a otros ciegos, los dos quedan y los dos caen en el hueco. Colosenses 4:12 al 13 nos dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras estaba orando constantemente. Como sé que tú, yo y muchos hermanos lo vamos haciendo, orando todos los días, porque ¿qué pasaba en la Odisea? No oraban, no leían diaria la Biblia, diariamente por lo menos un versículo. No escuchaban, por así decir, en esta época nosotros, música cristiana. Están con novelas, llegando a la casa, en la época como hubiese sido. Todos ellos hubiesen estado viendo el internet, televisión, sus celulares sin tiempo. Hay muy buena información, claro, no es malo el internet, más bien es excelente, pero ver qué información la tomas y qué información la desechas. Hoy en día, muchos hermanos en Cristo, muchos jóvenes y mayores en Cristo están en la Odisea, porque están viendo una novela, una película en la televisión o extras, 1 hora, 2 horas. ¿Qué tiempo y cuánto leen la Biblia? Tal vez 1 minuto, 2, 10, no sé. Eso cada uno tiene que ver en su corazón y hacer un cambio genuino, porque todo lo que almacena nuestra mente, eso también va a responder. Si son novelas, novelas, porque el inconsciente recepciona, codifica todo aquello en nuestras mentes, porque así nos ha hecho Dios. Y si vemos una novela que tiene un guión que siempre es de enamoramiento, de divorcio, de peleas, de discusiones, todas las novelas son así, en su mayoría. ¿Qué está grabando la mente? Aquello está grabando. Y va a haber reacción en la familia. Y va a haber reacción en el matrimonio, en los hijos. Y están yendo a la congregación. ¿En qué iglesia estás? ¿En qué iglesia estamos? No lo digas, tu corazón te va a responder. Si estás en Cristo Jesús, leyendo la palabra, escudriñando, oración en la mañana, orando por los demás, orando por los que no tienen. Gloria a Dios. Pero si no te dice el Señor y te da también una promesa, cambia, dice. Entonces, en Colosenses nos habla aquello. Colosenses 4:12-13, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El Señor quiere que estemos firmes, completos y no con cosas que no tengan sentido. El versículo 13 añade, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Están orando por todos ellos. Pero eso también hoy va sucediendo en muchas denominaciones.
Colosenses 4:17 nos habla y dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. A ti te dice, a nosotros nos está diciendo, porque esta palabra tanto es para ti como para quien el que está hablando. ¿Qué ministerio has recibido cuando doblaste tus rodillas? Tú que hoy día nos estás escuchando y tal vez estás por primera vez acá, escuchando aquello. ¿Qué ministerio tienes? ¿Estás cumpliendo ese ministerio? Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si estás ahí en cosas que son vanas, que no tienen sentido, la palabra de Dios dice, ¿qué sabes tú si mañana vas a morir? Y estás preparándote en otras cosas que no te darán fruto. Por eso la familia se desune. Por eso los hijos tienen problemas, desde el pequeñito hasta el más grande. Y a veces uno dice, ¿por qué me suceden estas cosas? Porque estás en la iglesia de la Odisea, porque crees saberlo todo, te crees importante. Esta iglesia era así. Esta iglesia era una iglesia orgullosa, era una iglesia materialista, quería tener y conseguir todo. Esta iglesia era indiferente a la palabra de Dios, era autosuficiente, creía que todo lo podía hacer. Y es una mentira tremenda, no lo podemos hacer. Nada podemos hacer sin Dios. Pero esta iglesia era de esa forma, era arrogante, era engreída espiritualmente. Y vas a ver muchos arrogantes hoy en día, tal vez dando la palabra y creyendo que son lo máximo. La palabra de Dios no sabes tú, dice ahí en Apocalipsis 3, que eres un pobre desvergonzado, pobre, miserable. Eso dice el Señor, no es algo que estoy hablando porque es cosecha mía, no, es palabra de Dios. Y en este caso, Arquipo que tenemos acá en la imagen, manifiesta. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Este era el pastor de Colosa. Colosa iba casi en la misma línea de la Odisea, pero él estaba exhortando. Hoy cuando se exhorta aquel que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su ser, se molesta, se incomoda, le hierve por dentro y es una realidad porque debemos hacer un cambio genuino. Cristo viene pronto a las nubes. Esta pandemia es parte, y habíamos explicado anteriormente, es parte de aquello que dice la profecía en estos últimos tiempos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahí entrando ya en Apocalipsis 3:14, la parte A, el tema central de esta explicación, de este seminario. Yo te sugiero que puedas tomar nota, porque es fundamental, la mente es frágil, se pueden manejar muchos versículos, pero te acordarás 1, 2, 3, y es indispensable de que hagamos aquello. Dice la palabra que escudriñemos. ¿Qué dice? Que estudiemos, que veamos y le pidamos sabiduría, no al hombre, pedirle sabiduría a Dios, para que pueda demostrarnos Él tantas cosas que están sucediendo. Habíamos hablado de estas pestes que hoy en día están sucediendo. ¿Cuándo? El año pasado. Estábamos hablando de aquello. Y mucha gente incrédula decía que no, que tal vez no suceda, o que estamos en locura. Ahora, ¿qué dicen? Ahora dicen, bueno, ¿cómo era esto? Está escrito en la palabra, no es palabra nuestra. Apocalipsis 3:14a dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? El amén. Amén primero quiere decir así sea. Pero el amén es nuestro Señor Jesucristo. Esto es cierto, dice, es confiable, es verdadero. El amén es nuestro Señor Jesús. Segunda de Corintios 1:20 añade con respecto al punto porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos dice que escribe al ángel de la Odisea. Habíamos visto ya en las otras iglesias. ¿Quién es el ángel?
aquellos que te predican también la palabra de Dios, pastores, evangelistas, el nombre que tengan. ¿Cómo te están predicando? ¿Cómo te están hablando? Iglesias totalmente confundidas. Porque algunas hasta dicen que no existe el infierno y no saben que se están yendo al infierno. Y en realidad la Biblia te dice Hades y Seol. Podemos hablar de mucho de lo que, bueno, hemos hecho en otras explicaciones. Entonces esa es una realidad de la odisea que hoy en día también está confundiendo a muchas iglesias. Apocalipsis 3:14, la parte B, que dice, el testigo fiel y verdadero. Y ese es el testigo fiel. Este testigo fiel es nuestro Señor Jesucristo, que ha ido hasta la muerte por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos sanados, porque Él ha sido maltratado por ti y por mí. Gracias a Él puedes estar con vida hoy día. Le agradeciste en la madrugada. Gloria a Dios si lo hiciste. Le dijiste si vas a tomar un desayuno para tomar con Él, para hablar con Él. Porque muchos dicen, Cristo vive, y no hay comunión con Él. Realmente el Señor muestra y dice, comunión, estar en comunión, en común unión con el Señor. Apocalipsis 1:5 con respecto a aquel punto dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos ha limpiado con su sangre de todos nuestros pecados. Pero ¿cómo estás ahora y en qué iglesia estás? ¿Qué sucede en tu interior? A veces no puedes ni dormir. A veces estás pensando en tantas otras cosas, proyectando tu futuro. Hazlo en Cristo Jesús y verás victoria. No lo hagas en tus fuerzas, porque ahí pierdes mucho. Esa es una realidad en la cual hoy en día las iglesias se están viendo. Apocalipsis 3:14, la parte C del mismo versículo. Dice, el principio de la creación de Dios. Dice esto, ¿quién es Él? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él ha creado todo. Él hizo todo el globo terráqueo, el universo. Te hizo a ti y a mí, a los animales y todo aquello. Pero basémonos en la palabra, porque mientras la ciencia quiere decir una cosa totalmente confundida, Dios ya lo dijo mucho más antes. Juan 1:1 y 3, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 3 añade, todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas. Y está hablando de todo, todo es todo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien. Colosenses 1:15 al 17 añade, Él es la imagen del Dios invisible. Y claro, a veces lo quieres ver. Ese Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y si hablamos de las que hay en el cielo, hay algunas visibles y invisibles. La anterior vez habíamos visto en la profecía cómo hoy en día van a aparecer, como se está viendo desde este último tiempo, aquello que son ovnis, aquello que se les llaman extraterrestres, y habíamos demostrado que bíblicamente el Señor nos habla de todas estas cosas, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 17 añade, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es sumamente interesante. Ahí tenemos algunos gráficos. El Señor hizo el universo. Escrito está en su palabra, hizo el universo de la nada. Aunque muchos científicos, aunque tengan sus Nobeles, aunque tenemos que ver que el 80% de los premios Nobeles, o casi el 80%, están en Israel.
porque el Señor da sabiduría a las personas, a su descendencia. Hemos explicado por cualquier cantidad de veces que nosotros somos esa Israel, dice, reconocida, injertada. Todos aquellos que creen en Dios. Porque unos son hijos de Dios y otros son criaturas de Dios, dice la palabra de Dios. Y ahí creó el universo, dice, de la nada. Algo interesante que está escrito en la palabra, la rotación de la tierra, que sabemos que son 23 horas con 56 minutos, o lo que se llama 24 horas. ¿Quién hace girar? Tiene que haber una fuerza sobrehumana que pueda girar. Científicamente se trata de comprobar aquello, pero hasta el momento ningún científico puede definir aquello. Todas hipótesis. El Señor hace girar la tierra. Y vamos a ver los versículos. Ese sistema de traslación, esas 4 estaciones. O también ver, ahí que tenemos cerca en el universo, la luna, que es un satélite nuestro. La luna está comprobado y la ciencia también lo manifiesta, pero la palabra de Dios se adelantó a todo aquello. Que la luna está ¿a cuántos kilómetros? A 384.400 kilómetros está nuestro satélite. La pregunta es, ¿qué sucede si estuviese a menos altura? Habría una hecatombe en esta tierra, porque las aguas haría que haya maremotos y un sinfín de problemas a nivel del globo terráqueo. Entonces el Señor ha puesto a esa dimensión, a ese kilometraje, podemos decir, a esa dimensión de 384.400 kilómetros para que nuestra tierra, en función de aquello que son los mares, estén apaciguados. Y podemos poner ejemplos, un sinfín de los que dice la palabra de Dios. Entonces, Él ha sido creado, creador de todo, creador de todo el universo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero lastimosamente, en aquello que es la Odisea, hay mucha incredulidad. Es el principio de la creación. Hebreos 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí lo ratifica el Señor. El versículo 3 añade, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas, sustenta la tierra con la palabra de su poder, con esa palabra que nos dejó escrita también, porque es palabra de Dios. Él sustenta todo aquello. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor hace que se pueda mover todo aquello. Es como hoy en día decía, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sistema solar, que el Señor ya nos habla mucho, mucho más antes, 3.500 años antes, y el 1665, por primera vez, el científico Christian Huygens habla del sistema solar. Imagínense esa gran diferencia. Entonces todo está escrito en la palabra de Dios. Pero sucede que a veces en la Odisea muchos quedan incrédulos y no creen en estas cosas. Entonces habla acerca de la creación. Él lo hizo todo, Él ha creado todo. Génesis 1:1 nos habla cómo ha creado la tierra.
Job 38:33 nos dice, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de tu potestad en la tierra? Jeremías también nos habla. Así ha dicho Yahweh, que hizo la tierra, Yahweh que la formó para afirmarla. Él afirma. Por eso la tierra está, y muchos se preguntaron desde muchos miles de años atrás. La tierra está sustentada, está afirmada. ¿Por quién? Por la fuerza de Dios. Está escrito claramente. Pero muchos eso no quieren creer y están totalmente confundidos, como las antiguas civilizaciones. ¿Qué más nos dice Job 26:7? Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Antiguas civilizaciones hablaban que ahí has estudiado en colegio acerca de cómo era la tierra, que estaban sobre elefantes, sobre 4 elefantes, que era una especie de cebolla. Bueno, muchos científicos de la época totalmente perdidos porque no leyeron la palabra, porque no conocían aquello. Y Job 26, hace más de, podemos decir, 3.500, 4.000 años, dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Él ya nos manifestó. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual nosotros seguimos. Nosotros sabemos en quién hemos confiado, en Yahweh de los ejércitos. Apláudele al que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Hay que alabarlo, al grande, al Rey de Reyes, al único, al amén. Amén. Porque lo demás no existe. Porque lo demás es pura basura. Y esa es la realidad en la que se vive hoy en día. Habíamos visto las anteriores veces. ¿Qué sucede con la nueva era, verdad? Ya tienen algo de conocimiento. ¿Qué sucede con la Unión Europea? ¿Qué suceden con los gobiernos de esta nueva era? Que se irán en contra de Yeshua Mashiach. Pero nuestro Cristo viene pronto a las nubes. Y nosotros nos iremos con Él, porque lo amamos, porque no estamos pensando como la iglesia de la Odisea. Dinero, dinero, dinero y dinero. Si solamente piensas en aquello, tiras al infierno. La palabra lo dice. Este escrito no es algo que lo digo yo. Dice la palabra de Dios. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, piensa en tus familiares. El Señor te dice, cambia tu vida. Cambia tu vida. Este tiempo de pandemia es para que cambies tú. Él nos está dando ese tiempo. El Señor habla claramente en su palabra. Los ríos, las montañas. ¿Quién creó? ¿Y por qué se formaron? Job 36, 27, 28. Él atrae las gotas de las aguas, dice, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Ahí tienes las lluvias. Ahí tienes hoy en día lo que le llaman los datos meteorológicos. Todo ya está escrito, todo ya estaba escrito. El hombre es incrédulo, el hombre no cree, el hombre se cree autosuficiente y es un pobre gusano en esta tierra. Esa es una realidad que hoy en se vive. Cambiemos, porque esta palabra también es para mí. A mí me sacó de una basura, que es la política cochina del mundo. Aquella política y politiquería que derrumbará a muchas personas y que ha derrumbado. Esa es la iglesia de la Odisea, porque muchos hacen ese sincretismo. Cristianos queriendo participar en aquello. Cambia como lo hizo conmigo. Cambió mi vida de sacarme de todo aquello. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes también copiar aquellos. Yo te sugiero estos versículos. Los ríos, ¿dónde van y qué hacen? Eclesiastés 1:7 nos habla. Amós 9:6. Él edificó el cielo, sus cámaras, sus recipientes, dice, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama Yahweh. Es su nombre. Jehová, Yahweh es su nombre.
Esa es una realidad del que hoy en día vivimos. Todo lo hizo nuestro Señor. Él está hablando a la iglesia de la Odisea. Todo Amén. creado por Dios. Amén. Gracias, Señor. Que tenemos ahí en esas plantitas, en esas frutas que tú comes, es gracias a Dios. Porque a veces uno dice, es mi esfuerzo, mi trabajo hace de que coma. La casa es mi trabajo, el carro es mi trabajo, el dinero, mi estudio, mi profesión. No sabes que gracias al Señor vives. No sabes y no conoces que por Él estás respirando, mientras hoy día muchos necesitan respirar, tal vez con un oxígeno. El Señor te da esa respiración. Háblale a Él, agradécele a Él, porque por Él vives. En Génesis 1, 11 al 12, que yo te sugiero que puedas también dar lectura ahí en tu casita. Él dice que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Ese es un ADN, es una codificación que dé su semilla. Y hoy en día inclusive hay modificaciones de aquello. El hombre está destruyendo la tierra. El hombre está destruyendo la capa de ozono. El hombre está quemando todo esto. ¿Y qué dice el Señor? Dice lo contrario. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. El árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Pero hoy el hombre está transformando ese ADN, ese ácido, que para cada uno hace, para los animales, los seres humanos, tengamos esta sobrevivencia en esta tierra. Apocalipsis 3:15, ¿qué nos dice? Yo conozco tus obras, prosiguiendo con este estudio. Yo conozco tus obras, el Señor conoce tus obras. ¿Qué estás haciendo hoy? El Señor conoce a qué hora te levantaste. El Señor sabe dónde te vas a sentar. El Señor ya conoce todo aquello. El Señor sabe qué película has visto hoy día, ayer. El Señor sabe en quién estás pensando. ¿Qué clase de mujer está en tu mente? El Señor ya conoce. Aunque creas que Él no sabe nada. No, Él conoce tu vida. Dios sabe a qué hora en la madrugada te levantas y oras al Señor. O estás pensando primero en tu físico, o pensando en tu solamente familia, o pensando solamente en pagar tus deudas, o pensando solamente en creer y crear más cosas. El hombre es así. Se pierde. El Señor conoce tu corazón. Es una realidad en la que vivimos. Así era la iglesia de la Odisea. Estaban pensando en otras cosas. Estaban pensando en la riqueza, porque era un país que hemos visto muy, muy rico. El Señor sabe cuántos animales hoy en día están enfermos, cuántos pececitos están muriendo en el mar. Él conoce todo aquello y Él sabe. Él sabe mucho más de nosotros. Salmo 139, 1 al 6 dice, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él sabía a qué hora te ibas a levantar hoy día. Hoy sabes si vas a estar en cama o te vas a levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él sabe tus pensamientos. Has escudriñado, dice el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos los caminos el Señor conoce. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí que Yahweh, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice, alto es, no lo puedo comprender. No podemos comprender. Ahí tú ves tal vez en esa fotografía agua caliente y agua fría y se vuelve tibio. En estas gradientes que tú ves en esta fotografía, cada día el Señor nos hace un examen de cómo estamos. ¿Estás preparado para irte con Cristo Jesús? ¿Tú sabes cuánto tiempo vas a vivir? Lo único que sabemos es que un día vamos a morir. Pero tú no sabes cuándo.
y estás pensando en otras cosas. Examina tu vida, cambia tu manera de ser. Entrégate a Dios. Él te dice, hijita, hijito, yo te amo, ven conmigo. No temas, yo estoy contigo. Eso te dice el Señor. Y te examina cada día para que subamos una gradiente más. Para que tengamos amor, justicia, verdad, humildad, paciencia, bondad, fe. Pero Él te va probando. Cada gradiente que subes, te va tomando un examen cada día. Piensa en aquello. Piensa en lo misericordioso que es el Señor. Porque uno no sube los escalones y alguien se pregunta, como alguien me preguntó, ¿por qué te quedas ahí? Estando en la congregación tal vez 1, 2, 10 años, 20. Porque hay rebeldía en los corazones del hombre. Y esa rebeldía son rebeldes y no suben la gradiente. No conocen, no hay esa división del espíritu y el alma. No dividen la mente del alma de la mente del espíritu. Andan confundidos y son almáticos solamente. Esa es una realidad que hoy en día se vive y la iglesia de la Odisea también la ha vivido. Tu condenación, ¿qué nos dice? Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, vituperar y todo aquello. ¿De dónde salen? Dice, del corazón. Gálatas 5:19 añade, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, del corazón. Y allí en el corazón, ¿qué tenemos? Tenemos que limpiar nuestro corazón. Tal vez odias a alguien, tal vez tienes rencor, tal vez peleaste con la esposa, el esposo, los hijos. Cambia tu vida. El Señor te dice, yo te amo, yo estoy contigo, pero cambia, saca ese orgullo tuyo. Hay muchos que también siguen en borrachera, tal vez orgías, pornografía, idolatría. Hay muchos que falta de perdón, no perdonan. Perdono, pero no olvido. Y nunca se olvida lo que le hicieron. Tienes que olvidar, porque es por ti. Parece, esta palabra es fuerte, sí. Habla fuerte el Señor, pero es por tu bien, porque caso contrario no tiras en el arrebatamiento. Aunque creas que eres cristiano, dice que eres tibio el Señor. Y si eres tibio y algo de esto toca en ti, cambia. A este tiempo, esta pandemia está haciendo de que transforme tu vida. Tal vez hay mucha amargura, amargura porque te criaron mal, porque un día discutiste. Tal vez hay envidia de lo que tiene el otro. Tal vez hay pleitos, juicios, tantas cosas. El Señor te está hablando a tu corazón. ¿Y qué debemos de hacer? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. El Señor te dice, límpiate. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor quiere que hagas un cambio genuino en tu vida. Y como nos perdonamos, dice que Él es fiel y justo si tú confiesas los pecados para perdonarte y hacerte más blanco que la nieve. Él lo hará así. Él te cambiará genuinamente. Dale un aplauso, es una promesa. Promesa para ti y para mí. Para que cambiemos. 2 Corintios 7:1 es una promesa para ti y es para mí. Porque dice que no hay ningún santo en esta tierra. Nadie puede señalarte con el dedo. Porque no hay un solo santo más que nuestro Señor Jesús. Por eso cambia tu vida. Hay tantas cosas que te están molestando en tu vida. Cambia. Sale del corazón, salen los malos pensamientos. Y esa es una realidad que hoy en día se vive. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca, de su boca. Imagínense qué tremendo es esto. Porque no eres caliente ni frío. La palabra también nos dice, ojalá fueses frío, dice. Lo demuestres y le digas, Señor, yo no te amo. Quiero ser mundo.
Tendrías que ser uno de los peores que existe en esta tierra para que el Señor diga, sí, me lo ha dicho desde adentro de Él. Pero nos somos, y esta iglesia era tibia. ¿Tibia por qué? Porque no lee la palabra. ¿Tibia por qué? Porque no sé, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice. Y no le pedimos sabiduría a Él. Y entran en tibieza. Es tremendo estar ahí. Hay una porcentualidad muy grande en muchas denominaciones que están en este aspecto. Y esta palabra es para que haya un cambio genuino. Es fuerte, sí, pero lo hace por el Señor. Dice que a sus hijos los atrae y los azota y los recibe por hijos. Entonces, hasta un padre llama la atención al hijo para que no se desvíe, para que no esté en malas cosas, en malas andanzas, en malas compañías. Cuanto más nuestro Señor, y Él hace y nos pide todo aquello que cambiemos. Entonces tenemos que ver que esta palabra dice acá que era tibia esta iglesia. Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Está hablando de una bipolaridad. Hoy día cristiano, mañana no. Y así sucesivamente. O cristianos domingueros solamente. Bueno, ahora no se está asistiendo a las congregaciones por esta pandemia. Pero antes solamente domingueros. O alguna vez cuando te pasa algún problema, recién quieres estar con Dios. A partir de hoy que ahí va a haber un cambio en tu vida, porque el Señor te dice, esta es tu oportunidad. Y te dice también, como dice en la Odisea, esta es tu última oportunidad. ¿Qué sabes tú si vas a vivir mañana? Esta es tu última oportunidad para hacer un cambio, te dice el Señor. Cambia tu vida, lo hace por ti el Señor. No es por maldad. Muchos pueden creer que uno habla porque es provecho de uno, cosecha de uno, es de Dios. Cambia tu vida. Y yo le pido también, cambia mi vida cada momento. Esta palabra es para ti, para quien habla, para todos nosotros. Cambiemos genuinamente. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice, vosotros entre dos pensamientos. Esa bipolaridad, enfermedad de salud mental. Si Yahweh es Dios, seguidlo. Si estás con Cristo, seguidlo. Y si estás con Baal, dice, ay, anda detrás de ese. Si no quieres cambiar, te irás a un lugar que es fuerte y tremendo. Por el milenio y la eternidad, dice la palabra. Y el pueblo que hacía, dice acá, y el pueblo no respondió palabra. Y a veces uno se calla en su corazón y dice, no seguiré así mi vida, pero cambia, hoy es tu día. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres dicen, sí, yo soy bueno, yo hago las cosas excelentes, yo soy el mejor, yo me cuido. Yo hago todo para mi familia y eso es mentira. Porque esta iglesia de la Odisea era así, se echaba flores a sí mismo. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice el Señor. Ese hombre de verdad, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Yahweh de los ejércitos. Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión. Estas generaciones hablan y dicen, pero yo soy limpio, nunca he hecho nada. No tomo, no fumo, no bebo nada, no malquisto. Qué bueno que soy. Y eso no es así. Es en su opinión propia que no tiene sentido para con Dios. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, dice Proverbios 30:12. Limpiado de su inmundicia. No nos olvidemos que nacemos en pecado cada uno de los que estamos en esta tierra. Los tibios creen que están bien toda una vida. ¿Y el tibio qué dice? El tibio dice, no, yo no, para mí no es esa palabra. Debe ser para Juan, para María, para Margot, para
para cualquier nombre, menos para mí. Eso dice el tibio. Y es un problema también de salud mental. Yo soy bueno, dice. Ese estado mental que es que no tiene sentido. Se creen autosuficientes. Entonces esa es una realidad de la que vivimos. Por hoy día vamos a quedar acá en esto de la Odisea para que en la segunda fase que hagamos el siguiente miércoles, si es que Dios no viene antes, si es que nuestro Señor Jesucristo no viene antes, todo se está cumpliendo como les hemos demostrado la anterior semana, que decía Donald Trump, que decía Putin, el presidente de Rusia, que decía el primer ministro de Israel. Escrito está, la parte científica y las noticias nos están demostrando que Cristo viene pronto. Prepárate, Amén. prepara a Amén. tus hijos. La iglesia Amén. de la Odisea no hablaba a su familia Amén. de la palabra, no hablaba a sus hermanos, no hablaba a sus primos, no hablaba al entorno. Tenemos que cambiar y hablar. Cristo viene pronto. Amén. En este día también podemos ver que la iglesia de la Odisea era esa iglesia que se guardaba el dinero, que quería tener dinero, dinero, dinero y dinero. Como dicen comúnmente, era codo, es tacaño, no gasta, no da a su semejante, no da al pobre, no da a su hermano en la congregación, no da a nadie, quiere dinero y dinero y dinero. Esa es la Odisea. Y debemos hacer un cambio en nuestras vidas. Puede ser difícil y fuerte, de acuerdo a lo que tengas. Da a alguien en la calle. Tal vez tu vecino no tiene que comer. Coopéralo. Tal vez un familiar, tal vez tu hermano, tal vez tu abuelita, tu abuelito. Apóyalos. Salgamos de esa iglesia de la Odisea, porque nosotros somos diferentes. Y también en esta oportunidad quiero, en la guía del Señor, agradecer a la casa de oración. Amén. La casa de oración que con la hermana Graciela Moya, con la hermana Berta, con la hermana Elfi, Consuelo y todos ellos han preparado, la hermana Graciela, esas canastas familiares, la podemos decir, para poder llevar comida a muchos lugares. Todos estos Amén. meses, tal vez ya 3 meses, 4 meses, no sé ya. Y gracias, Señor, gracias, oh Yahweh de los ejércitos, porque pones el corazón noble de estas personas en casa de oración y todos los hermanos en Cristo Jesús, Gracias, porque Señor. se ha ido repartiendo y es bueno que también se conozca, porque la Odisea no repartía nada, vivía para sí mismo y comía para sí mismo, no se acordaba de nadie. Esa es la Odisea. Pero tenemos que salir de aquello y tienes que salir de aquello. Casa de oración de la cual estamos transmitiendo hoy en día ha ido repartiendo comida a muchas personas, llegando a sus hogares con Amén. arroz, fideo, café, frutas, Amén. pollo, no sé, Así es, tantas Señor. Gracias, canastones Padre. que se han ido armando. Pero eso es gracias a Gracias, mi Dios. Señor. Gracias al Rey de Gracias, Reyes y Señor. Señor de Señores por la transformación de las vidas, porque transforma tu vida, porque cambia tu vida. Y ya eres diferente y tú puedes dar de sí, no quedarte ahí como estabas antes. Te agradecemos, Padre Santo. Amén. Oramos también por las familias de Joel, Weimar. Oramos por Henry Nover y toda su familia. Tócalos para hacer grandes cosas para Cristo Jesús. A Melissa Montserrat, muchas y ricas bendiciones. A Mirna Amén. González, obra en su vida, oh mi Rey de Reyes y Señor de Señores. A la familia Mamani, toca a cada uno de ellos, desde el más pequeñito hasta el más grande, obra en sus vidas. Amén. Calles, Gracias, avenidas, Señor. parques, plazas de todos los que estamos Gracias, orando, bendito sean Padre. limpias de todo Sí, virus, Señor. sean Sí, mi limpios Dios. de toda pandemia, limpios de toda Sí, enfermedad. Todopoderoso.
Gran Dios y buen Rey. Bendiciones a Berta Gonzueta, Amén. muchas y ricas bendiciones a toda su familia. Amén. Muchas gracias, María, Señor. bendición. Gracias, Padre. Auméntale más sabiduría y entendimiento. A Ludwig Herrera, toca y obra en su vida. Sanidad, Gracias, Señor. limpieza, Gracias, Padre Santo. pulmones nuevos. Sí, Señor. Todo su ser es En el nombre de diferente, mi Señor cambiado en Jesucristo. Cristo Jesús. Un nuevo Aleluya. predicador que dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Valeria bendito Padre. Torres, obra. Mirko San Miguel, toca y obra. Sí, Señor. Uno de ellos y toda su Obra, familia. Papito Santo. Damián, Obra, mi Dios. bendiciones, grandes bendiciones. Eric, Gracias, Padre bendito. muchas y ricas bendiciones. Y a todos nuestros hermanos en el Señor. exterior y donde estén, bendiciones a todos y cada uno de ellos. Amén. Muchas gracias, Señor, la Señor. palabra de Dios dice, cree solamente y Él va a hacer grandes cosas en ti. Eso no quiere decir que Amén. dejes tu trabajo, que dejes tu estudio. Gracias, Señor. No, Gracias, bendito haz Padre. todas estas cosas, pero sin que falte la palabra de Dios. Oramos por Lidia Medina, Amén. oramos por Melvi, por toda Amén. su familia. Gracias, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sí, Señor. Casa de Sí, oración. Padre bendito. Oramos por los hermanos de la iglesia, el milagro. Gracias, Padre Santo. Bendito eres tú. Gracias, Iglesia Padre Salvos, bendito. muchas y ricas bendiciones. Bendiciones, amaditas. Amén. Nos bendecimos. Muchísimas gracias, mi Señor. Nos vemos el próximo miércoles, si es que el Señor Amén. no viene antes. Gracias, Mañana Señor. Bendito sea mi Señor. Cristo vive en nosotros. Mas ya no vivimos Amén. nosotros, Cristo vive en nosotros. Mas ya no vivo yo, Amén. Cristo vive en mí. Cristo Amén. vive en nosotros. Gracias, mi Amén. Señor. Amén. Bendiciones.